Bienvenidos al último vídeo del segundo bloque de contenidos de Historia de España para segundo de bachillerato. Finalizamos aquí el bloque de contenidos sobre el siglo XIX español, y para ello trataremos el cuarto tema, titulado El régimen de la Restauración 1874-1902. Este tema también consta de 3 epígrafes, que recorren la etapa de la Restauración con el reinado de Alfonso XII y la regencia de su esposa María Cristina. Finaliza en 1902, cuando Alfonso XIII asuma el poder efectivo con 16 años de edad. El epígrafe titulado El establecimiento de Alfonso XII como rey y el funcionamiento del sistema canovista lo iniciamos con una breve descripción de la crisis anterior, la provocada por el caos del sexenio. Este había causado una sensación de desgobierno que se interpretó desde las clases altas como una amenaza al orden social liberal conservador. Por eso, desde las clases altas se apostó por la restauración monárquica como solución. El gran protagonista fue Antonio Cánovas del Castillo, con un partido alfonsino que tenía como lemas la paz y el orden liberal para atraer a las clases medias y altas temerosas del ambiente revolucionario del sexenio, así como muchos empresarios temerosos de las reformas sociales. Sin embargo, Cánovas no vio con buenos ojos el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre de 1874, pues deseaba un ejército subordinado al poder civil y constitucional. El manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas y firmado por Alfonso, recogía los principios del proyecto restaurador: el carácter abierto e integrador de una monarquía constitucional, la necesidad de compatibilizar la tradición católica con la libertad y la superación de las constituciones precedentes. El sistema de la Restauración, también conocido como canovista, se puede resumir en varias premisas: el pragmatismo político, la defensa de la Constitución histórica de España, la soberanía compartida entre rey y cortes, un sentimiento pesimista ante la decadencia histórica de España, pero abierto al regeneracionismo, la necesidad de dejar al ejército al margen de la política y un sistema electoral basado en el control y la abstención. Una de las principales bases de este sistema fue la Constitución de 1876, que perduraría hasta 1923 y que surgió como síntesis de las de 1845 y 1869. Tiene una escasa concreción en algunos temas que dejaría para leyes posteriores, y sus rasgos básicos son la soberanía compartida de la que hemos hablado antes, un Estado confesional con libertad religiosa y un derecho de sufragio que se dejaba pendiente y que sería regulado por las leyes de 1878, que lo establecía censitario, y la de 1890, que instauraba el universal masculino. Se impuso un sistema bipartidista similar al británico, dominado por los partidos conservador, liderado por Cánovas, y liberal, liderado por Sagasta. El Partido Conservador se formó sobre los restos del Partido Moderado y algunos sectores progresistas, y el liberal estaba formado por progresistas y unionistas, dejando fuera a los sectores más radicales. Al margen quedaban así los republicanos, divididos en radicales, unitarios y federalistas, los carlistas y el movimiento obrero, tanto socialistas como anarquistas. En esta época es reseñable la fundación del Partido Socialista Obrero Español en 1879 de la mano de Pablo Iglesias. El turnismo fue un elemento fundamental en la Restauración, iniciado con la exigencia de Sagasta de formar gobierno en 1881. Consistía en que el rey llamara a formar gobierno a un partido, disolvía las Cortes y convocaba elecciones, en las que el nuevo gobierno obtenía mayoría tras manipularlas. Contaba así con el apoyo de las Cortes y sacaba adelante todas sus medidas. El turnismo se consolidó en 1885 con el Pacto de El Pardo para evitar inestabilidad tras la muerte del rey. Los gobernadores civiles y los caciques concedían favores a cambio de votos y apoyo político, y el pueblo se sentía parte del sistema a pesar de no participar libremente. El primer gobierno de Cánovas duró hasta 1881, con el objetivo de asentar el sistema y consolidar la monarquía, todo de forma autoritaria y centralizada. Se recortaron libertades para evitar protestas y la ley electoral de 1878 recortó el censo. Así se concluyeron los conflictos que se arrastraban desde la etapa anterior, pues la guerra carlista se finalizó y se abolieron los fueros de las provincias vascas, y la guerra cubana llegaría a su fin con la paz de Zanjón en 1878. En 1881 llegaría al poder Sagasta y puso en práctica ciertas libertades aprobadas durante el sexenio. Se tomaron medidas librecambistas y se reorganizó el ejército.
En 1883 volvería Cánovas al poder tras una sublevación militar republicana. En 1885 fallecía el rey y ponía en peligro la estabilidad del sistema. Para evitarlo, se firmó el pacto mencionado antes, con María Cristina como regente a la espera de que diera a luz al hijo del fallecido Alfonso XII. Entre 1885 y 1890 se produce el gobierno largo de Sagasta y se emprenden una serie de reformas liberales. La Ley de Asociaciones de 1887, la Ley de Jurado de 1890, el Código Civil de 1889 y la reforma del ejército, con una serie de medidas que causaron varios problemas. Tras 1890, Sagasta tuvo que dimitir por una división interna del Partido Liberal y Cánovas sería asesinado en 1897, pero el sistema perduró. En 1892, José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano y José Rizal la Liga Filipina. En 1895 estalló una nueva insurrección cubana que acabaría con la independencia en 1898 tras la intromisión de Estados Unidos. Como trasfondo estaba el debate proteccionismo-librecambismo que enfrentó a industriales catalanes y vascos con los partidarios de la libertad de comercio colonial. Esta situación, la cuestión social y el auge de los regionalismos y los nacionalismos desataría la crisis de 1898. Una vez repasado el sistema político de la Restauración y su evolución, toca abordar el siguiente epígrafe para tratar el otro lado, los grupos que quedaban al margen de este sistema tan cerrado. Vamos a comenzar el epígrafe titulado La oposición política al régimen de la Restauración, y como primer grupo opositor vamos a hablar del carlismo. El carlismo entró en una nueva fase tras su derrota de 1876, cuando decidió centrarse en la vía política de la mano de Cándido Nocedal, el cual se acercó al catolicismo intransigente. Tras la muerte de Alfonso XII, el carlismo estaba dividido en dos sectores: el partido integrista, con los seguidores de Nocedal, y que acabaría difuminándose pocos años después, y las juntas tradicionalistas. En cuanto al nacionalismo, encontramos una oposición entre el español centralista y los periféricos. En Cataluña el nacionalismo surgió como un doble sentimiento colectivo, español y catalán, a partir de la Renaixença, un movimiento cultural para reivindicar la lengua y la cultura catalanas. Tras el fracaso republicano, cuando había sido una opción con Valentí Almiral, el nacionalismo catalán quedó sepultado por el sistema unitario y centralista de Cánovas. Frente a esto, surgieron dos modelos de oposición y reacción: uno republicano federal, con Valentí Almiral, que reclamaba la soberanía para Cataluña, y otro de carácter conservador, que defendía una Cataluña singular dentro de una España plural, con la Unión Catalanista. Sería esta opción conservadora y burguesa la que triunfara a finales de siglo, sobre todo tras las bases de Manresa de 1892, con intelectuales como Prat de la Riba. En 1901 se creó la Lliga Regionalista, el primer gran partido catalanista. En la zona vasca, el nacionalismo surgió de dos hechos: las guerras carlistas, que acabaron con la abolición de los fueros vascos, y la industrialización, que transformó la sociedad vasca. Tras la derrota de 1876, los defensores de los fueros se dividieron en dos vertientes: los defensores de la Unión Vasco-Navarra y los autonomistas. Ni la burguesía enriquecida ni los obreros apoyaron estas tendencias, pues se vinculaban con el tradicionalismo ultraconservador. En 1895 se fundaba el Partido Nacionalista Vasco en la clandestinidad con Sabino Arana, un antiguo carlista. Este reivindicó la lengua y las costumbres desde una postura xenófoba y racista, acercándose después a postulados mucho más moderados y burgueses. El resto de nacionalismos tuvo menos peso. En Galicia se creó la Asociación Regionalista Gallega de Santiago, en Valencia fue un movimiento cultural paralelo a la Renaixença catalana, y en Andalucía se creó la Asamblea Federal de Antequera. La tercera vía de oposición al sistema de la Restauración será el republicanismo, que tras el fracaso de la Primera República se diversificó y podemos hablar de varias tendencias que se iban mezclando y separando. Primero, el partido posibilista de Emilio Castelar, el más moderado, dirigido por clases medias burguesas, que acabó integrándose en el sistema tras la Ley de Sufragio Universal de 1890. Luego el sector de Ruiz Zorrilla y Salmerón, que optó por apoyar el motín y el levantamiento y que fundó Unión Republicana en 1903. También encontramos el Partido Federal de Pi y Margall, el único que se mantuvo firme y unido hasta 1931, con una base social urbana, era laico y anticlerical.
Su carácter federal lo acercó a posturas nacionalistas. Todo el republicanismo tuvo una gran representación social, pugnando con el ascenso del anarquismo y el socialismo, que será nuestra cuarta opción de oposición. El movimiento obrero destaca en este momento con la fundación en 1879 del Partido Socialista Obrero Español por Pablo Iglesias, legalizado en 1881. En 1888 se fundaría la Unión General de Trabajadores y en 1890 se celebraba por primera vez el 1 de mayo. El anarquismo sería más influyente durante esta etapa, centrado en captar seguidores y en la acción terrorista clandestina. Cánovas fue asesinado por un anarquista, incluso se llegó a atentar contra el rey. La organización La Mano Negra sembraría terror en la década de 1880 y destacan atentados como el de 1896 en el Corpus de Barcelona. Cerramos así este epígrafe y pasamos al siguiente, titulado La crisis de 1898 y la liquidación del imperio colonial. Tras las independencias coloniales durante el reinado de Fernando VII, solo Cuba, Puerto Rico y algunas islas en el Pacífico se mantuvieron bajo soberanía española. La política española hacia ellas era insuficiente, y aunque se intentaron medidas en 1893 en Filipinas y Cuba, fueron rechazadas por las Cortes. Puerto Rico ya tenía su autonomía desde 1872. La esclavitud había sido abolida y su economía estaba saneada. Aparecieron dos corrientes autonomistas, una más españolista y otra más radical, que se unieron en 1887 en el Partido Autonomista. Aún así no había un claro movimiento emancipador. En Cuba, sin embargo, los intereses económicos impidieron la puesta en marcha de medidas políticas y sociales. Hasta 1886 no se abolió la esclavitud, y las reformas administrativas para dar más autonomía a la isla fueron rechazadas por ser consideradas antipatrióticas. Surge así el movimiento independentista del Partido Revolucionario Cubano de José Martí en 1892. También había una postura intermedia, el Partido Liberal Autonomista, que apostaba por una Cuba española, pero con su propia legislación. Filipinas era un caso diferente por tener menos presencia española. José Rizal fundó en 1893 la Liga Filipina y se mejoró la administración con reformas autonomistas, pero fueron atacadas por los sectores más conservadores desde España. En 1895 estallaría una insurrección que daría lugar a la Guerra de Cuba, que se desarrolló en 4 etapas. La primera va desde la insurrección de febrero de 1895 hasta la muerte de Martí. La segunda transcurre entre octubre del 95 y enero del 96, cuando los sublevados avanzan sobre el general Martínez Campos, el cual es sustituido por el general Weyler. En la tercera fase, hasta diciembre del 97, se aplica la guerra hasta el final de Weyler y la reagrupación, que acabará fracasando. En la cuarta y última, hasta abril del 98, con el general Blanco al frente en un ambiente hostil por parte de la opinión pública, Estados Unidos intensificó su interferencia hasta la intervención directa. Estados Unidos llevaba mucho tiempo interesado en Cuba y había intentado comprarla varias veces. En febrero de 1898 se produjo la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana y en medio de la presión mediática, Estados Unidos volvió a presentar un plan de compra que España rechazó. En abril de ese año, Estados Unidos declaraba la guerra a España. El enfrentamiento entre la flota española y la poderosa armada estadounidense se saldó con 2 estrepitosas derrotas, una en Cavite, Filipinas, y otra en Santiago de Cuba. El 10 de diciembre de 1898 se firmaba el Tratado de París, por el que España reconocía la independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. En febrero de 1899, España vendía a Alemania las Carolinas, las Marianas y las Palaos, liquidando el imperio colonial español. La derrota no hizo peligrar el sistema político, pero hizo surgir un movimiento llamado regeneracionismo. Era un planteamiento intelectual y político que buscaba la modernización y la superación del atraso español. Este ambiente provocó la formación de un gobierno presidido por Francisco Silvela, pero su fracaso mostró la incapacidad del sistema para evolucionar. Este fracaso político hizo que el regeneracionismo fuera adoptado por intelectuales como Macías Picabea o Joaquín Costa, y escritores de la generación del 98. Para ellos, España estaba en una actitud de agotamiento, y partiendo de esa postura pesimista, propusieron una regeneración nacional. Se cuestionaba la capacidad del pueblo español para progresar debido sobre todo a la falta de educación y se criticaba el sistema de la Restauración. Joaquín Costa puso en marcha muchas de sus ideas a través de la Liga Nacional de Productores,
con reformas agrarias, administrativas, educativas. El problema a nivel social era que obreros y campesinos quedaban fuera de este regeneracionismo y el españolismo del movimiento suscitó el recelo de industriales catalanes y vascos, lo que favoreció la creación de la Lliga Regionalista en 1901. El regeneracionismo acabó siendo asumido por el sistema y dejó de ser un peligro para su estabilidad. En 1902, Alfonso XIII asumía el trono. Habían desaparecido Cánovas, Castelar y Pi Margall, entre otros, y unos meses después fallecía Sagasta. Se cerraba así una etapa en la historia política española y así cerramos nuestro epígrafe y nuestro siglo XIX.